Listo. Buenas tardes a todas, me presento, soy Rebeca Álvarez, responsable de Asuntos Comunitarios en la sección consular desde 2021, siendo este el tercer año consecutivo en el que organizamos actividades en torno a un tema de gran interés para nosotras como mujeres mexicanas en el extranjero, como lo es la violencia económica contra la mujer. En nombre de la sección consular de la Embajada de México en Francia, les doy la bienvenida a la primera de 3 actividades que tendremos en el marco de la Semana de Atención e Información a la Mujer en el Exterior, mejor conocida como SAIME, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cabe destacar que las mujeres en Francia son el pilar de nuestra comunidad y parte fundamental en el flujo de mexicanos que ha venido incrementándose en los últimos años. Tan solo en 2024, el 63% de las personas mexicanas registradas en este consulado son mujeres. El 70% de ellas forman parte de familias binacionales, siendo su situación familiar, es decir, conyugal, el principal motivo de su decisión de emigrar a Francia y quedarse a residir en este país. Si bien muchas mujeres logran insertarse de manera exitosa en el ámbito profesional y en la sociedad francesa, subyacen retos importantes para el ejercicio pleno de todos sus derechos. A través de las actividades que tendremos en esta semana, esperamos abordar las particularidades de la condición de la mujer migrante mexicana en este país. Llamo su atención que en el último informe de Naciones Unidas se destaca que en el mundo son 700 millones de mujeres y niñas quienes han sido víctimas de violencia física o sexual, una cifra que puede no reflejar la realidad, ya que no siempre una víctima de violencia denuncia a su agresor o agresores. Y aquí estamos hablando de un tema mucho más fuerte, que es la violencia física o sexual, pero carecemos de las cifras en lo que respecta a violencia económica. Por otro lado, si nos vamos a las cuestiones de feminicidios, el mismo informe de la ONU nos dice que cada 10 minutos una mujer es víctima de feminicidio en el mundo. Al igual que la cifra anterior, puede que no refleje la realidad, ya que muchos feminicidios son encubiertos como suicidios y otros tantos quedan abiertos como expedientes de investigación, y sin hablar aquí de aquellas mujeres cuyo destino nunca ha sido resuelto a causa de su desaparición. La violencia contra mujeres y niñas y adolescentes reúne todos los elementos de desigualdad en una relación entre hombres y mujeres, de subordinación genérica de las mujeres, la misoginia, control y sexismo. Recordemos que la violencia hacia la mujer se puede dar en todos los estratos sociales, en diferentes edades, religiones, culturas y situación económica. Es indispensable visibilizar que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema vigente en nuestra sociedad, no solo en México o América Latina. Es un problema que vivimos día a día en distintos rincones del mundo, incluido Francia. Sin importar dónde nos encontremos, es inadmisible que la violencia contra la mujer persista. Hay mucho todavía por hacer, desde informar a las mujeres y atender los casos existentes, hasta trabajar de la mano de hombres y mujeres para la sensibilización del sexo opuesto frente a casos de violencia por razones de género, y en tema de masculinidades para impedir que se perpetúe la violencia contra las mujeres. Es necesario sumar esfuerzos como lo hacemos el día de hoy, sector público, sector privado, sociedad civil, líderes comunitarios, académicos, para alzar la voz por aquellas que ya no pueden, por aquellas que temen denunciar o que tienen miedo a las consecuencias. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevan a cabo acciones concretas para fortalecer el combate a la violencia contra la mujer, una labor que lleva a distintas áreas de la Cancillería a sumarse a esta lucha. En nuestro caso, como sección consular de la Embajada de México en Francia, incorporamos la perspectiva de género a todas las actividades consulares como parte de la política de vinculación y atención integral a la mujer, mejor conocida como BAIM, implementada en París desde 2023. La actividad del día de hoy forma parte precisamente de las acciones que llevamos a cabo dentro de la BAIM, así como de los programas de desarrollo económico y educación financiera del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, además de ser parte de la política exterior feminista que desarrolla la Cancillería mexicana, para la organización sistémica de talleres y grupos de trabajo dirigidos a la comunidad mexicana en Francia. El día de hoy nos acompaña Greta Guzmán, quien estará a cargo del webinar Violencia Económica, qué es, cómo identificarla y qué hacer ante ella si soy migrante. Greta es consultora especializada en violencia de género y fundadora de Vert Violet. Desde 2005 trabaja apoyando a víctimas de violencia, además de ser consultora en igualdad, diversidad y violencia contra las mujeres en Francia
desde 2019. Greta es licenciada en periodismo en México. Obtuvo un diploma universitario en violencia contra las mujeres y violencia de género por la Universidad de París en 2020. Es creadora y conductora del podcast Liberar la Palabra, en el cual se abordan temas con perspectiva feminista. Greta, sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias a las compañeras que nos están acompañando ahorita y las compañeras que van a ver esto más tarde. Y yo las invito a que eventualmente cuando tengamos la grabación lista lo compartamos con todas las mujeres que conocemos en nuestro entorno, porque figúrense ustedes que la violencia económica es una de las más difíciles de ver. Em, Generalmente se piensa que es la violencia psicológica la que es la más difícil de ver, pero en realidad es la violencia económica la más difícil. Entonces, si me ayudas, Rebeca, pasando las slides, perfecto. Entonces, vamos a ver qué es la violencia económica, cómo la podemos identificar y qué podemos hacer, sobre todo en Francia y en otros países también, si somos migrantes. Adelante. Bueno, les quiero explicar brevemente, si quieres ir pasando la slide, por qué el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres es el 25 de noviembre. Pues figúrense ustedes que por ahí de 1950, mediados o finales de 1950, de los 50, había tres hermanas, que son las hermanas Mirabal, que se hacían llamar las mariposas, María Teresa, Patria y Minerva, que fueron asesinadas por el político Trujillo, que en ese momento era el dictador que gobernaba allá. Y esta fecha, el 25 de noviembre, se les asignó a ellas porque ese día murieron asesinadas en manos del general Trujillo, porque ellas tenían una relación con hombres que también estaban siendo pues revoltosos, o sea, que se revoltaban en contra del dictador Trujillo, y ese día las asesinaron. Si quieres pasar la próxima, por favor, Rebeca. Entonces, esta fecha conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana en 1960. Entonces, siempre es interesante llamarlas, recordarlas. Se llamaban Minerva, María Teresa y Patria. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en la violencia conyugal y de pareja. Bueno, ¿qué es, no? Vamos a ver, si me haces favor, la próxima. Am, es importante saber que la violencia conyugal, ¿te puedes regresar una rebe, por favor? Perdón, la violencia doméstica afecta a todos los estratos sociales en el mundo. Existen países, los más recónditos, los más famosos, los más que figuran en el top 3 de la economía mundial, los más llamados tercermundistas. Todos los países tienen violencia contra las mujeres. Y esta violencia puede empezar desde muy temprana edad. Es importante visualizar que nuestras hijas, nuestras primas, nuestras hermanas, nuestras hijas o sobrinas, que se empiezan a relacionar con personas, normalmente hombres, desde muy temprana edad, por ahí de los 15, ya empiezan a ver ahí relaciones violentas si no sabemos bien identificarlas. La que sigue, por favor. Pero el tema de la violencia conyugal y de pareja es muy complejo y es muy difícil de entender por varios factores. O sea, la naturaleza multifacética del abuso, porque no nada más es un tipo de abuso ni en un solo momento, ni en una sola realidad, sino que puede aparecer en muchísimos momentos de la vida de las mujeres. Hay muchísimas causas subyacentes, como pueden ser la edad, la raza, la etnicidad, la educación, la identidad cultural, la situación socioeconómica, el clima inclusive, ahora que estamos viendo tantos cambios climáticos, les cuento que el clima a las primeras que va a afectar es a las mujeres y se va a repercutir mucho en situaciones de violencia. En fin, no es la violencia, no son todas esas causas subyacentes las causantes de la violencia, pero sí ayudan a que ésta florezca. El contexto cultural y social, el impacto hacia las víctimas y la complejidad de la dinámica que se da de poder entre las parejas. La que sigue, por favor.
Ahí se me movieron las cifras, bueno, no importa. Para que se den una idea, en 2020, 736 millones de mujeres, alrededor una de cada tres en México, experimentó una vez en su vida un tipo de violencia. Tipo de violencia me refiero a, podría ser desde acoso de calle hasta, bueno, feminicidio, aunque bueno, ya se cuenta como un feminicidio, pero todo tipo de abuso contra las mujeres, ahí está cuantificado en esta cifra. En 2020 hablábamos de 10 mujeres asesinadas a manos de feminicidas. Hoy me parece que estamos en 11 mujeres al año, perdón, por día. Y es una cifra bastante, bastante alta. En Francia, si me permites la próxima cifra, eh, 900.000 casos de violencia doméstica se registraron en 2020, lo que es altísimo para un país de primer mundo como Francia, que representa un incremento del 15% en comparación del año anterior. Y en ese año hubo 102 feminicidios. Esta cifra ha ido creciendo, desgraciadamente, en este país donde vivimos nosotras. No es la excepción, aunque la palabra feminicidio, no sé si lo sepan, pero les cuento, no está en la ley francesa. O sea, el feminicidio en la ley francesa no existe. Entonces, eso complica muchísimo más que se pueda tipificar este tipo de crimen, ¿no? La que sigue, por favor. Y acá lo importante que tenemos que saber, y les doy este contexto para que entiendan por dónde vamos primero, para entender qué son las violencias conyugales, porque la violencia económica forma parte de ellas. No son como todas las otras violencias. ¿Por qué? Porque ocurren en el seno familiar. Se perpetran en la pareja íntima. O sea, violencia conyugal quiere decir eh, una relación de poder entre dos personas donde uno tiene más poder que la otra persona por cualquier situación. Puede ser por economía, por lengua, por localización geográfica, por puesto en una empresa, por... Siempre cuando hablamos de una relación de poder es porque, de una relación, perdón, de violencia entre dos personas, es porque uno de los dos tiene más poder que el otro. Y estas violencias van a seguir un proceso evolutivo en donde, como les digo, una de ellas es privilegiada y la otra pues se queda atrás, ¿no? La que sigue, por favor. Generalmente, como nosotros la percibimos, porque tendemos a hablar de nuestras parejas de una manera en la que no nos damos cuenta, pero minimizamos muchas veces estas violencias, ¿no? Como eh, mi papá es un ogro, mi esposo es muy enojón, o es que es un ogro cuando llega a la casa. Son hombres violentos que agreden física y psicológicamente a sus parejas y muchas veces utilizan herramientas de manipulación que se encuentran en un concepto que se llama el control coercitivo, se los voy a explicar, para ejercer control sobre sus parejas. Entonces, esta es una como caricatura de una mexicana que es una ilustradora que se llama Virito, donde me parece que expone muy bien a manera de como de chiste, ¿no? Como vemos a nuestras parejas violentas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces les decía, anteriormente hablábamos de estar bajo como el encanto o el hechizo de una persona cuando somos víctimas de violencia conyugal. El estar bajo el hechizo de una persona es más bien estar bajo un control, pero este control es un control coercitivo, que es un patrón de comportamientos que no son gratuitos y que se van haciendo, son sistemáticos en la relación de poder. La víctima es privada totalmente de todas sus facultades, pero no es de una sola vez. O sea, porque cuando nos relacionamos con una persona que nos enamoramos de ella, pues al primer momento no nos va a tratar mal, porque si así fuera, igual posiblemente no estaríamos con él. Es una cosa que se va eh, presentando poco a poco hasta que ya el control es enorme y entonces es donde la víctima ya no se puede salir tan fácil, pues porque claro, hay una relación emocional, afectiva bastante fuerte. Entonces, si vemos la próxima diapositiva, el control coercitivo es una o todas estas. Aunque sea una sola vez o varias veces a repetición o sistemática, una de estas o todas estas,
es que la persona con la cual estamos relacionadas afectivamente y nos maltrata tiene un control sobre nosotras porque hace todas estas. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, aislar a la persona de amigos y familiares. En nuestro caso, que somos migrantes en Francia, ya estamos aisladas de personas familiares y amigos. Ya esa chamba ya se la ahorramos muchísimo a la persona, pues porque ya estamos acá en un país en donde no tenemos una red de apoyo. Pero normalmente los mexicanos y las mexicanas somos muy amigueros y amigueras y siempre tenemos como una red, aunque sea chiquita aquí, pero la tenemos. Entonces el agresor lo que va a hacer es que va a intentarnos sacar de esa red de apoyo, de esa red de familiares y amigos para seguirnos controlando. ¿Cómo se manifiesta esto? Diciendo, tu amiga fulana no me cae bien, no me gustaría que la vieras, es que es muy loca, sale con muchos hombres, te vas a volver como ella, se viste muy llamativa, no me gusta que te vistas así, no me salgas con ella. Entonces, cuando salimos con la amiga que supuestamente es muy llamativa o que es muy guapa o que a lo mejor es muy loca, ya hay un problema en conflicto. Si a repetición es esto, a repetición, porque si te lo dicen una vez, ok, pero si es a repetición, entonces lo que generalmente hace la persona que está en recuerden, en una relación de desigualdad, en la relación íntima, empieza a modificar su comportamiento. Entonces, ¿qué hace? Deja de ver a la amiga y entonces el agresor tiene posibilidades de aislarla. Y así es con todo. Solamente que cuando tenemos una o varias de estas, pues el control es muy grande y sobre todo cuando se trata del control económico, porque aquí lo pueden ver, dice abusar económicamente de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar a la próxima. Bueno, aquí les puse otra porque me parece que es un ejemplo de control. El King Celosong, me da mucha risa que lo haya dibujado así, que es el tipo celoso que está enfermo de celotipia, que te controla todo a través de los celos. Recordemos que los celos no son amor. Y que justamente le dice, te vas a llevar ese vestido puesto porque va Carlos, ¿verdad? Seguramente. Entonces ya te está condicionando a que porque te pones guapa es porque hay un cuate que te gusta o porque el cuate va a estar ahí, entonces te va a estar pues viendo y que tú lo haces a propósito y entonces empieza a hacer este control. Todo eso bajo el precepto de una cosa que se llama el amor romántico, que si quieren eso luego podemos hacer otro chat para decorticar así en todas sus partes el amor romántico que ha hecho mucho mal a las mujeres mexicanas porque tendemos a romantizar relaciones violentas, como por ejemplo los celos, como por ejemplo que, ay, es que me cela mucho porque que me quiere y pues no, eso no es así. Esas al final de cuentas son eh, pues actitudes y conductas de control. La que sigue, por favor. Y todas estas actitudes y conductas de control entran en una cosa que se llama el ciclo de la violencia. O sea, cuando tenemos una pareja que nos controla y que donde estamos completamente, como entre las garras de este controlador, el ciclo de la violencia no se escapa. Es sí o sí. Y es como sigue. Empezamos una relación con una persona, estamos enamoradas, todo va bien, todo es perfecto, todo es alegría. Obviamente cuando comenzamos una relación con una persona, pues tiene que ser así, porque si no, no hay la seducción. Y este periodo se llama la luna de miel. Como dice acá, todo está bien, periodo de armonía, los sentidos están despiertos, hay una como idealización de la persona. Quizá por ahí vemos cositas raras, pero estamos tan enamoradas que pues lo pasamos de largo. Y sobre todo las mexicanas más, porque como les digo, tenemos como muy implementado la idea del amor romántico. Y de pronto hay una tensión. El esposogro, como decía la otra slide, se enojó pues porque no estaba lista su cena al tiempo que él quería. Entonces hay un conflicto. Pero este conflicto no se arregla hablando, sino que este conflicto, las palabras suben de tono y las palabras se vuelven bastante hirientes. No se pueden insultar de que no sabes hacer ni unos frijoles, no eres buena para nada, o el niño se cayó y fue tu culpa porque te dije. Bueno, hay después de la tensión hay una explosión de violencia, o sea, se pasa al acto. Cuando se pasa al acto es donde empiezan a ver cosas un poquito más difíciles de asimilar como víctimas y cuando nos damos cuenta pues que algo no está bien porque se vuelve bastante tenso y pueden haber hasta golpes. Es donde ahí generalmente los agresores pasan a la acción
de agredir físicamente, aunque ya sabemos, no necesitamos de violencia física para ser víctimas de violencia conyugal y de pareja. Aquí también la violencia económica puede estar muy presente y ahorita vamos a ver los ejemplos. Entonces, lo que pasa acá en este momento de la pareja es que hay un malestar muy grave y generalmente la que es la víctima pues la pasa muy mal, llora, no responde igual, está como apagada, hay un malestar verdaderamente palpante y el agresor en su interés de volver a controlar a la víctima entra en el periodo de justificación arrepentimiento. Es el típico, no lo vuelvo a hacer, te pido perdón, es que no sé qué me pasó, es que si no fueras tan tonta o no, si no fueras con tu amiga la loca, yo no me enojaría, porque si tú a lo mejor tuvieras como más intención conmigo o estuvieras más presente con mi cena a tiempo, yo no estaría tan enojado. O sea, siempre culpabilizado a la mujer de sus actos, ¿no? Es la justificación del arrepentimiento y entonces entramos en la luna de miel, porque perdóname, te traje flores, chocolates, tal, tal. Luna de miel, tensión, explosión, justificación. Es un círculo, siempre se va a hacer así, no se va a poder romper, es muy difícil que esto se acabe. La que sigue, por favor. Y por eso es importante conocer los tipos de violencia que existen con la ayuda de nuestro maravilloso violentómetro, inventado en México en 2009. Si le podemos mostrar el violentómetro, no sé si lo conocen. Si en alguna oportunidad tienen de ir al consulado o la Embajada de México, ahí los tienen. Yo les recomiendo mucho que se den una vuelta para agarrar uno o dos y poderlos pasar a la gente que quieren, sobre todo mujeres que estén junto con ustedes. Porque el violentómetro lo que va a hacer es que nos va a situar con conductas que nuestra pareja puede tener en contra de nosotras, y te va diciendo lo que tienes que hacer. Por ejemplo, el violentómetro mexicano hay también en Francia, ¿eh? No es igual, pero también hay. El violentómetro mexicano, que es el original, empieza con te hace bromas hirientes. De te hace bromas hirientes hasta celar, el violentómetro te dice, ten cuidado, la violencia aumentará, porque estas son muy sutiles. Es bromas hirientes, como hay cachetaditas así como de broma, que la verdad no, o sea, cuando este tipo de cosas pasen, uno tiene que decir basta, pero recordemos que estamos muy enamoradas del sujeto y entonces no está fácil irse. Bueno, entonces bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, hacer la ley del hielo. La ley del hielo es una cosa bastante difícil para las víctimas porque muchas veces a mí las chicas me dicen, preferiría que me pegara que me dejara de hablar. O sea, porque pueden pasar hasta 3 o 4 días, una semana, dos sin hablarle a la persona. Y es muy difícil convivir con una persona así. Después empieza a culpabilizar, descalificar, ridicularizar, ofender en vivo. No sé si presente, no sé si alguna vez han tenido una amiga o a lo mejor han vivido ustedes mismas que tu pareja te hace chistes para ponerte en ridículo como de broma. Pero pues la verdad la persona que lo sufre no es nada chistoso. Esa es una típica conducta de una persona que está siendo violentada por su pareja. Hasta aquí, bueno, acá dice controlar, prohibir, todo esto te dice, ten cuidado, la violencia te aumentará. Cuando empieza a ser un poquito más duro, controlar, prohibir, destruir artículos, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, hasta cachetear, el violento te dice, reacciona, no te dejes destruir. O sea, te está diciendo la herramienta, ten cuidado, algo está pasando muy mal, te puede causar problemas bastante graves. Y si no paras, pues sigue en adelante hasta el asesinar. Y aquí te dice el violentómetro, necesitas ayuda profesional. O sea, cuando si alguna se encontrara en esta parte roja, ya es porque tenemos una relación bastante difícil o bastante violenta y se necesita tener ayuda profesional. Este violentómetro, quiero contarles que lo hizo el IPN en 2009 en el Departamento de Género, de Estudios de Género. Esos son expertos que lo hicieron, no es nada de improviso. Si la persona que se identificara en una de estas se sintiera ahí verdaderamente afectada, es porque probablemente tiene una relación violenta con su pareja. Bueno, entonces pasamos a la que sigue. Todas estas, lo que dice el violentómetro, esas violencias están tipificadas en, 1, 2, 4, 5, en 6 tipos: psicológica, emocional, física, sexual, económica, administrativa y patrimonial. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en la económica.
y les voy a explicar. La que sigue, por favor. Ah, bueno, antes de pasar. Estas violencias tienen conductas bien específicas. Em, no lo vamos a ver ahorita porque me interesa mucho focalizarme en la violencia económica, pero todas esas conductas están en el violentómetro, quizá no explícitamente así, pero es interesante ver que muchas veces nosotras no nos damos cuenta que estas también son violencias, sobre todo en nuestro caso aquí como migrantes, la violencia administrativa podría ser importante porque el confiscar, el que alguien te confisque o te condicione tus documentos, tu acceso a tus documentos, para nosotras migrantes es muy preocupante y es una cosa que tiene graves consecuencias. Entonces, esto no es un acto así al azar, sino que realmente tiene un nombre y es violencia administrativa. Y tiene muchas caras. La que sigue, por favor, Rebeca. Pero vamos a entrar a nuestro tema, que es la violencia económica en la pareja y cómo identificarla. Ok. Em, es una obviedad que la economía de la mujer y su potencial de generar riqueza es igual a tener autosuficiencia. La violencia íntima de pareja, no importa cuál o qué tipo de violencia, pone en disfunción a los miembros de la sociedad femeninos con su capacidad total de ser una persona funcional en la sociedad cuando su economía se le quita de las manos. Eh, el abuso económico implica comportamientos que controlan la capacidad de la mujer para adquirir, utilizar y mantener recursos económicos. Es súper importante que nosotras, como mujeres, y que ahora además desde hace ya algunos años tenemos la posibilidad de trabajar, de tener una economía propia, de votar, hagamos efectivo este derecho. Por lo tanto, el maltrato amenaza la seguridad económica y el potencial de autosuficiencia de nosotras las mujeres. Es muy importante comprender el peligro de por qué la violencia económica nos mina como seres humanas y como mujeres. La que sigue, por favor. Un caso típico de violencia económica que muchas veces a lo mejor no identificamos es que tu pareja te haga firmar documentos a tu nombre. Em, Cuando las cosas van bien y firmamos documentos y todo está bien, está perfecto, pero cuando firmamos documentos y que tenemos la mínima duda de que hay un posible abuso, lo mejor es no firmar. Claro, es muy fácil decirlo aquí en un webinar, porque obviamente no tenemos el caso, a lo mejor no estamos frente a la persona que está firmando el documento, pero si lo que te dice el gobierno, Hacienda, y estas son unas recomendaciones del gobierno mexicano, si ya firmaste, intenta detener el proceso, acércate a la institución financiera. Quiere decir que si, por ejemplo, ustedes firmaron un documento en el banco, inclusive aquí en Francia, que tienen dudas y no les parece o lo que sea, van al banco y dicen al banco, tengo dudas, me quiero retractar, necesito revisar, o sea, tenemos ese derecho. No porque el compañero nos obligue a firmar o porque estemos amenazadas de firmar, tenemos que hacerlo, tenemos derechos. Y esto ahorita lo vamos a ver más adelante también. La que sigue, por favor. Y bueno, el abuso económico como forma de violencia en la pareja se divide en tres categorías: explotación económica, control económico y sabotaje del empleo. Vamos a ver una por una, si me haces favor, Rebeca. Ok, explotación económica. Se produce en situaciones en las que el maltratador agota los fondos de la persona o de la mujer y comete actos con este dinero, con estos bienes, que provocan deudas o arruinan su crédito, o sea, el crédito de las mujeres. Les doy un ejemplo. Una mujer que tuve en un caso que su familia tenía un dinero ahorrado, él quiso poner un restaurante aquí en París, la convenció, no sé cómo, la convenció de que le diera el dinero, ella le dio el dinero y los bienes de su familia y él puso el negocio al nombre de ella, se quebró y el banco la estaba persiguiendo a ella. O sea, eso es básicamente explotación económica. No debemos de dejar que nuestro compañero eh,
nos haga firmar, vuelvo a repetir, o le demos todo nuestro capital para que él haga negocios a nuestro nombre. ¿Ok? La que sigue es el control económico. Quiere decir que el maltratador aísla a la mujer de sus recursos económicos, los que sean ahorros, sean salarios, sea lo de la tanda, lo que sea, y supervisa y restringe de sus propios bienes o de los de su familia a la mujer. Por ejemplo, aquí dice, un hombre puede tomar el control de todas las decisiones económicas o puede exigir que la mujer transfiera todos sus ingresos para que el hombre los controle y los utilice. Muchísimas veces pasa que por el control, los hombres exigen a las mujeres que le den su salario íntegro para el hogar y él es el que maneja las finanzas. Y les voy a contar un caso que me llegó de una chica. Me dijo que estaba muy preocupada porque tenían muchas deudas y que él no tenía papeles y yo le dije, ¿tú tienes papeles? Y me dijo, sí, pero él no tiene papeles y él maneja todas las cuentas y yo no tengo dinero para nada. Le dije, oye, pero eh, tú no tienes acceso a las cuentas y me dice, sí, están a mi nombre. ¿Qué? O sea, las dos cuentas que él tenía estaban a nombre de ella. O sea, ella porque tiene papeles aquí en Francia, ella sacó las cuentas y él manejaba el dinero. Y no solamente eso, sino que hacía fraudes con el dinero, pero a su nombre. Entonces, hay que tener como un poquito de también de decir, a ver, no, o sea, sí me está controlando, pero yo finalmente tengo el control porque yo soy la que está legal aquí, las cuentas están a mi nombre, puedo ir al banco a cerrar las cuentas y entonces ahí ya no hay manera de que nadie le pueda pagar a él nada si él no tiene cuentas. Entonces, muchas veces porque estamos tan adentro del problema, no vemos las soluciones más prácticas para salir de ellos. La que sigue, por favor. Bueno, otros tipos de control económico que vamos a ver un poquito más adelante es, ya lo dijimos, restricción de la actividad económica, restricción al acceso a la atención médica, control excesivo del gasto. Esto es muy típico de los hombres, que ellos quieren manejar el gasto o nos quieren dar el gasto para lo que ellos deciden que tenemos que comprar o no. Daño deliberado al crédito de una, control total sobre las finanzas, ocultación de bienes durante el divorcio y la manutención. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quería como darles como el pitazo de las otras cosas que también pueden ser tipos de control económico para que no pasen desapercibidas, ¿ok? Si el esposo te controla el gasto a como él quiere, si él es el proveedor y tú estás trabajando en el hogar y tú no tienes gasto, pero estás trabajando en el hogar, que es un trabajo debería ser remunerado, tú tienes derecho a ejercer ese gasto como tú necesites para tu hogar. ¿Ok? La que sigue, por favor. Sabotaje del empleo. Em, Esta es cuando las mujeres que trabajan fuera del hogar se ven restringidas a su capacidad de obtener sus propios recursos a través del empleo. Es muy típico que los hombres violentos van al lugar de trabajo a acosar a la mujer, la están llamando, la están interrumpiendo, o la limitan para que llegue tarde, o no la dejan salir para que se vaya a trabajar, o ahí dice, agarran las llaves del coche para escondérselas así que ella no pueda llegar a su trabajo, o inclusive maltratarla físicamente para que no pueda físicamente presentarse al lugar de trabajo. Muchas veces los golpes no son tan importantes como que para que te impidan ir a trabajar, sino que son físicamente muy visibles y entonces ahí entra en juego la vergüenza de presentarse a trabajar con un golpe bastante visible, ¿no? Y muchas veces, bueno, también sí hay casos en los que físicamente, porque hay huesos rotos o cosas terribles, son imposibilitadas para ir a trabajar. La que sigue, por favor. Y lo que les acabo de decir es el tipo de abuso cuando están las personas juntas en el seno conyugal. Pero resulta que también una vez la separación dada, pues, o sea, en el divorcio, hay también tipos de abuso económico. Y estos son sabotaje económico, retención de recursos, acoso financiero, robo, control de gastos y el chantaje. Y los vamos a ver. La violencia económica post separación es
En 98% de los casos de las personas que se divorcian, mujeres víctimas de violencia, está presente. Puede adoptar diferentes formas. Es parte de la estrategia del agresor para molestar y para controlar a la víctima. Hay control financiero permanente sobre la víctima y los hijos. Puede llegar a despojarla totalmente de sus recursos. La que sigue, por favor. Y esta es una información muy importante que quiero compartir con ustedes porque post separación, cuando hay divorcio o durante la separación, eh, sucede muchas veces que hay un padre ausente que podríamos debatir o no, si es buen padre o no. Nosotras que trabajamos en violencia decimos un padre que violenta tanto a sus víctimas, a sus hijos, no puede ser buen padre. Y sobre todo si es un padre ausente, ¿qué pasa en esta situación? Hay una ocultación de bienes durante el divorcio o la manutención, o sea, la persona, el padre o el progenitor va a decir, no tengo dinero, no te puedo pagar la pensión, no tengo bienes, cuando una que estuvo casada con él sabe cuánto tiene en el banco, sabe cuánto asciende su salario, eh, dice o usa a los hijos como objeto, lo que se llama como violencia vicaria, para molestar a la mujer y para controlarla aún más. No da la pensión o no la da completa o se retrasa con la pensión. Estos casos son los típicos de una separación, de una situación violenta entre cónyuges. Eso casi siempre se da. Y esta es una forma de control donde las mujeres de verdad pierden todo, o sea, energía y además generalmente como el padre es ausente, pues tienen todavía que dar la cara por los hijos. Entonces es una situación mentalmente bastante difícil de manejar para ellas. La que sigue, por favor. Y les quiero dar dos ejemplos. Si tienen dudas y quieren saber mucho más y quieren, como tienen más ganas de saber cómo se manifiesta, porque en una hora obviamente no podemos hablar de todo. Hay esta chica que se llama, bueno, su cuenta en Instagram se llama Abogada Feminista. Su especialidad es la violencia económica. Ella tiene posts todos los días. Por ejemplo, ella dice aquí, violencia económica, no quieren pagar nada, es una forma de castigarte por decidir separarte, porque efectivamente, cuando las mujeres deciden separarse del agresor, es lo peor que le puedes hacer y entonces una forma de castigo es el dinero. Por eso ella dice, no firmes nada sin asesoría de una abogada, ellos nunca quieren salir perdiendo. Por eso, volvemos a lo mismo, si su compañero y ustedes tienen dudas de si son víctimas de violencia o no, no firmar nada hasta que veamos con una especialista si firmo o no. Los hombres violentos no respetan acuerdos. Es por eso que hay que documentar todo lo que incumpla en el seno familiar para que llegando el momento del Tribunal de la Justicia se pueda decir, ah, bueno, aquí está mi lista de todo lo que no hizo, yo apunté todo, tal día no me dio tanto, tal día dijo que venía por los niños, no vino por ellos, pero se gastó el dinero en yo no sé qué, o sea, eso todo hay que apuntarlo. Correos, mensajes, llamadas, textos, todo hay que llevar como una bitácora de cómo la violencia económica se nos manifiesta en el seno de nuestra pareja. Súper importante. A lo mejor en este momento no lo vemos como importante, pero cuando pasamos al tribunal y sobre todo aquí en Francia, créanme que sí vale mucho. Sí es importante llevar como una bitácora. La que sigue, por favor. Bueno, y justamente hablando de qué dice la ley en Francia sobre la violencia económica conyugal y de pareja. Lo voy a leer. El Convenio del Consejo de Europa sobre protección y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, ratificado por Francia en 2014, incluye la violencia económica en la definición de violencia doméstica. Como ustedes saben, no hay una sola violencia, sino hay varios tipos. Ya los vimos, violencia económica, física, administrativa, económica y verbal. Sin embargo, este concepto sigue ausente como tal en el derecho francés. O sea, la violencia económica como tal no existe en el derecho francés. Existe la violencia conyugal y de pareja, la violencia contra las mujeres, y dentro de ellas hay una serie de violencias que están tipificadas, pero como tal no existe.
Entonces, es muy importante que si vamos a tomar acción contra un cónyuge que ha sido violento contra nosotras, denunciar con todas sus letras lo que está pasando y no orillarnos a conceptos de moda. Y esto sí me encantaría decirlo para que quede muy, muy claro, que está muy de moda el perverso narcisista últimamente por todas partes. Les cuento, el perverso narcisista no existe. No existe ni en la ley y no existe en la psicología. Es un término que se ha puesto de moda porque define la personalidad de un hombre violento, como un poco justificando sus comportamientos. En la ley, bajo la ley, existen los hombres autores de violencia y los hombres violentos. No existen los perversos narcisistas. Entonces, si nosotras vamos a levantar un proceso de una denuncia por violencia doméstica, tenemos que emplear las palabras que la ley emplea para que se nos haga creíble lo que estamos diciendo. Y esto es súper importante. En el jajajajijiji con las amigas, si es que es un perverso narcisista, sí, pero esa noción no existe en Francia. Entonces es importante que le demos como el justo valor de las palabras que se requiere para que se nos tome en cuenta nuestra denuncia. ¿Ok? La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿qué hay que hacer si qué puedo hacer si soy migrante y soy víctima de violencia económica? Bueno, yo espero que a mí me gustaría darles como una así varita mágica y aquí está la solución, pero pues no es así. Lo que tenemos que hacer para, como número uno, es hacernos financieramente alfabetizadas. O sea, y eso es lo que yo le aconsejo a las mujeres siempre que hablo con ellas. La persona que está involucrada en una situación de violencia tiene que saber más que la abogada, tiene que saber más que el banquero, tiene que saber más que la asesora, que la trabajadora social. El conocimiento es poder y hoy en día no tenemos pretexto para no saber. Tan sencillo como poner en Google tal cosa y aparece. ChatGPT, tal cosa y aparece. Aprender los conceptos básicos de la gestión del dinero es importantísimo para conocer sus derechos y para saber las herramientas y tener el control de su vida financiera. La educación financiera nos puede ayudar muchísimo a saber cómo funcionan las cosas cuando nos sentimos manipuladas o cuando la persona nos quiere manipular. Difícilmente una persona va a podernos manipular si nosotras tenemos el conocimiento y el poder de lo que sí y lo que no. Y para eso les voy a dar unos tips. La que sigue, por favor. Bueno, antes de pasar a los tips, hubo una encuesta del año pasado y este año hecho por l'IFOP, que es una de las empresas más importantes de realizadoras de encuestas en este país, en Francia. El Crédit Mutuel y la Federación Nacional de Solidarité Femme sacaron esta cifra que un tercio de las mujeres francesas ha sufrido violencia física, verbal o económica a manos de su pareja. O sea, es altísimo el número. Y dentro de esas cifras estamos nosotras, porque nosotros, aunque seamos inmigrantes, somos parte de la sociedad francesa. Entonces, que seamos mexicanas, francesas o no, estamos en esa cifra. De ellas, una de cada de dos ha sufrido violencia económica, además de malos tratos físicos o verbales. O sea, va de la mano. Lo que pasa es que la violencia económica no se ve y no la vemos como si fuera tan presente que la violencia física o verbal, pero ahí está, porque generalmente es una forma muy fácil de controlar a la víctima. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y ahora sí, tip número uno, el primer paso en el camino hacia la independencia financiera de las víctimas es abrir una cuenta bancaria. Es lo más importante. La que sigue, por favor, Rebeca. Les cuento que, bueno, sabemos que nuestras connacionales muchas veces no tienen papeles, llegaron aquí o son estudiantes o tal. Si una mujer, no importa su nacionalidad, en Francia es víctima de violencia conyugal y se acerca a la Federación Nacional Solidarité Femmes y pone una denuncia con la ayuda de esta asociación, Credit Mutuel se compromete a abrirles en Credit Mutuel una cuenta bancaria. O sea, sin tener domicilio, sin tener nada. O sea, ya con el puro hecho de ir a tocar la puerta a Solidarité Femme,
tienen un convenio y les pueden ayudar a sacar una cuenta bancaria. Es lo más importante y además la cuenta bancaria completamente secreta para que nadie pueda tener acceso a esos informes. Entonces, esta es una cosa muy importante que está pasando ahorita en Francia porque nuestras connacionales con o sin papeles, con o sin domicilio, pueden tener una cuenta bancaria a través de la asociación. Y es una cosa bastante positiva para empezar a ser financieramente autónoma. La que sigue, por favor. Ahora, la pregunta, ¿puede un extranjero indocumentado abrir una cuenta bancaria? Sí, sí se puede. No existe ninguna ley en Francia que te diga que no puedes legalmente tener una cuenta bancaria aunque no tengas papeles. Si tú tienes un amigo o una amiga que te puede dar un lugar de residencia, aunque sea en el puro nombre, cambiando por ejemplo, el papel de la luz o el papel de, no sé, qué otro papel del Cablevisión, por ejemplo, Cablevisión ya no existe, pero el Canal Plus o lo que sea, le pones tu nombre y llega a tal domicilio, con ese comprobante puedes ir a abrir una cuenta bancaria. O sea que no hay necesidad de tener eh, papeles franceses, tienes que tener tu pasaporte vigente, mexicano, el papel donde diga que vives en tal parte y con eso abres tu cuenta. No tienes ni que hablar francés. O sea, tú vas, te la abren, chao. Entonces, sí se puede tener una cuenta bancaria. La que sigue. Y muy importante, si tenemos más dudas, buscar asesoramiento profesional, consultar a un asesor financiero, mantener la independencia económica. Claro, suena muy bonito así en el papel, porque pues mantener la independencia económica, pues muchas veces no podemos, pero eh, siempre hay que tener como la posibilidad de ahorrar un poco de dinero, de tener aunque sea 10 euros, y ir juntando, si estamos en una situación de violencia, ir juntando de poquito a poquito lo que podamos para poder salir de la situación. Obviamente, estamos hablando de la violencia económica, pero en realidad lo que habría que hacer es poner una denuncia y desarrollar un proceso de denuncia para que se nos haga justicia. Pero hablando de economía, son pasos pequeños que podemos hacer que no nos impiden empezar como a tener un poco más de autonomía financiera. Y bueno, buscar ayuda obviamente es lo más importante. Y entonces me dirán, pero oye, ¿no hablo francés? Bueno, la que sigue, Rebeca, por favor. Figúrense que les voy a dar tres sitios que son franceses, que tienen las leyes al día aquí en Francia, que están en español, donde toda la información está perfecta para que lo puedas entender. La primera es el Observatorio Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Es una asociación francesa que atiende a mujeres y que tiene un apartado de la economía. Entonces ahí muy bien, podemos ir a buscar en Google, está en español. La que sigue, Rebe, por favor. El Women for Women en Francia. Este es un sitio que se los recomiendo muchísimo que vayan a verlo. Está en todos los idiomas posibles. Eh, Es una belleza, está toda la información en español de qué es la violencia, qué actuar, cómo hacer, cómo poner una denuncia, qué onda con la economía, qué onda con mis derechos. O sea, este sitio, de verdad, si tienen dudas, porque nos quedamos cortas con el tiempo acá, eh, y quieren ir a ver de qué va, vayan a verlo. Está súper bien hecho, son súper expertas. A la cabeza de este sitio, de esta asociación, hay una mujer inglesa que es una experta erudita en violencia. De verdad, yo les recomiendo mucho que si tienen dudas, vayan a ver este sitio y que ahí se pueden informar. Hay todo el tipo de información. Y el último, que si la pasas, Rebe, por favor. Fíjense que el gobierno francés tiene una página en español para ayuda de las víctimas hispanoparlantes, con la ayuda de France Victime y su red de asociación a las víctimas. Esta es una copia de pantalla que yo hice. Está en español. El gobierno francés. Entonces, em, yo sé que la violencia, estar en una situación de violencia es un camino espinoso. Yo sé que es una situación difícil, pero también hay herramientas y también hay información
inclusive en nuestro idioma, que podemos utilizar para salir adelante. No, no, no es una cosa tan difícil de buscar y de encontrar más bien como pudo haber sido hace unos años. Afortunadamente hoy tenemos la capacidad de buscar en Internet cualquier tipo de información y para nuestra gran alegría en Francia hay asociaciones que hablan nuestro idioma que se dedican a la ayuda de mujeres víctimas de violencia conyugal y de pareja. Em, una cosa muy importante también que hay que hacer cuando pensamos que somos víctimas de violencia es tener a la mano todos los papeles de la casa, de los hijos, los pasaportes, de la escuela, papeles de titre de séjour, o de lo que, cualquier tipo de papel administrativo que tengamos en nuestra posesión o que está en la casa, por lo menos tomarle fotografías. Tenemos que saber todo de nuestra situación económica y legal en este país. Es el primer paso para ayudarnos a salir de la violencia económica de la cual podemos ser víctimas. Y bueno, creo que es la última. Me parece que sí. Tenemos unos minutitos para preguntas. No sé si quieran preguntar algo. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias a todas. Al igual que ella, si alguna de ustedes quiere hablar, adelante, pueden abrir su micrófono. Todas las preguntas son válidas y sobre todo pensando que seguramente nosotras no somos víctimas de violencia, pero que conocemos gente que podría hacerlo y que la información que Greta nos está compartiendo y las dudas que externemos pueden ayudarles. ¿No, nadie? Bueno, yo les quiero decir que les agradezco infinitamente su presencia. Ahí está mi teléfono, si lo quieren tomar. Si alguna necesita hablar conmigo, yo con muchísimo gusto me pongo a sus órdenes con toda la información que yo les pueda proporcionar o acompañar con mucho gusto. Em, y las mujeres que nos vean en replay, pues igualmente. O sea, yo la verdad es que mi único interés es que las mujeres sean libres de todo tipo de violencia y cualquier tipo de ayuda, pues siempre, siempre de mi parte, yo podría con mucho gusto ayudarles. Greta, muchísimas gracias. Abono a tu último comentario que también pueden contactarnos a nosotros a la Ah, sección claro. consular, al área de protección, en el correo contacto@sre.gov.mx en caso de tener alguna duda, alguna consulta en cuanto a violencia doméstica de cualquiera de los tipos que ya Greta nos estuvo describiendo y en mi caso particular, las cuestiones de violencia económica. Con mucho gusto podemos darle seguimiento y atender sus correos. Si no hay ningún comentario, Claudia, Lilia, Rosy, Marimar, daría yo por concluida la Ah, sesión sí, de Claudia hoy. quiere decir algo. Adelante, adelante. Bueno, pues ya para que no quede sin que nadie, No, bueno, está pues bien. darles mucho las gracias porque sin duda una persona más que tiene estas informaciones es una persona más que puede ayudar. Entonces, ir corriendo la voz a todas las que nos acompañaron hoy, pues como decían, seamos o no seamos víctimas de esta situación, podemos ya tal vez con más facilidad poder identificar y poder ayudar. En mi caso, habían muchas cosas que no sabía y tomé nota. Espero que no me vayan a servir para nadie, pero bueno, pues muchas gracias pues por compartir todo esto, Greta, y bueno, Rebeca, a todas las que están acá. Pues un saludo. Hasta Gracias, Puebla veo Claudia. que también. Y muchas gracias. Muchas gracias. Marimar, ¿algún comentario? Rosy. Yo sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Greta, gracias, Reina, por compartirnos esta información. La verdad es que, y obviamente Rebeca por ser la anfitriona de este evento. Bueno, Greta y yo ya hemos tenido algunas pláticas sobre estos temas, pero es sumamente preocupante lo que pasa, obviamente, en el mundo, en México y en Francia. Y pues bueno, creo que es importante abrir la conversación, que esto no sea un tabú, que platiquemos, que no nos dé pena. O sea, yo me considero una situación muy privilegiada, que no estoy en esa situación, pero sí platico para que la gente que esté en esa situación sepa que se pueden platicar de estos temas
y que se tiene que hablar y que, o sea, uno no tiene la culpa de lo que está pasando y poder también en algún momento dado, o sea, si no ayudar, orientar a la gente, decirle, oye, tienes que buscar ayuda, busca a alguien, no estás sola. Y creo que eso es lo más importante, el que, para poder salir de este círculo de la violencia, que es terrible. Digo, sé que los números en Francia de violencia contra mexicanas es verdaderamente terrible. Yo lamentablemente lo veo todos los días en mi negocio, como normalmente los esposos se las aplican a las esposas cuando hacen sus compras. Entonces sí, para mí es un tema preocupante y obviamente me parte el alma saber que esto está pasando, pero creo que es importante que se abra la conversación y que esto deje de ser un tabú y que al contrario seamos, o sea, tal vez es el micro mínimo apoyo, pues decirle, oye, ve al consulado o hay estas páginas o hay esta persona y creo que eso puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Totalmente. Y gracias, Marimar. Y yo les quiero contar una cosa, o sea, eh, si hoy en día nosotras no somos víctimas de violencia conyugal, el haberlo sido o el serlo, no es motivo de vergüenza tampoco, ¿eh? O sea, no tiene nada de malo ni debemos de estigmatizarnos nosotras mismas porque no sabemos realmente lo que han pasado, pues, estas mujeres que están aquí presentes o las de nuestra familia u otras de nuestra comunidad. O sea, no tiene nada de malo, no nos tiene que dar vergüenza. Entonces, em, es importante, como decía Maribar, sí compartir la información, pero si nosotras mismas sentimos que a lo mejor por allá algo anda mal, pues también está bien clavarse y ver. O sea, no pasa nada. Al contrario, pasa mucho si no le rascamos a donde a lo mejor nos está dando comezón y no averiguamos, ¿no? Pero bueno, yo les quería agradecer infinitamente. ¿Tú querías decir algo, Rosa María? Perdón. Bueno, sí, hola, mira, me da mucho gusto saludarlas y conocerlas. Rebeca, te agradezco mucho la invitación. Un tema nuevo para mí, pero súper interesante y ahora que pues sé un poquito, estoy introduciéndome en esta área, me doy cuenta que a veces hay violencia y no lo sabemos. Entonces, qué importante es tomar este tipo de pláticas y sobre todo transmitir pues a los familiares, a las amigas y que seamos un portavoz para mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias y un gusto saludarlas a todas. Rebe, un abrazote, Claudia. A Maribel creo que la conozco un poquito, una vez fui a su tienda y a las otras dos chicas igual, un gusto conocerlas. Gracias igualmente. Todas ellas miembros muy destacados de la comunidad y con un gran corazón para apoyar a las y los connacionales por acá. Yo siempre estaré muy agradecida con todas y cada una y he tenido el gusto de trabajar poco a poco con ellas. Con Claudia vamos a tener próximamente también un proyecto. Rosy, cuando vuelvas a venir también eres bienvenida para ver qué más hacemos. Nos Muchas invitan. gracias a todas. Y Greta, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Que estén muy bien y que tengan bonita noche. Bonita noche. Hasta Bye. luego.